Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Ya habíamos comenzado a ver dentro del universo cinematográfico de Marvel un camino que estaba tomando esta historia, o mejor dicho, comenzábamos a ver cómo este gran universo tomaba nuevamente una historia no tan popular de los cómics y lo volvía algo mucho más importante, y esa transformación la estamos viendo ahora. A Monica Rambeau la conocimos cuando debutó su personaje como una niña pequeña, hija de Maria Rambeau, la mejor amiga de Carol Danvers, pero el personaje es mucho más que eso, y desde su debut en los cómics ha pasado por grandes cambios, muchos más cambios que la mayoría de superhéroes. Es una heroína realmente poderosa e incluso podríamos considerarla una de las superhéroes más poderosas de todo el universo de Marvel, y por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Monica Rambeau. Monica Rambeau fue un personaje creado por Roger Stern y John Romita Jr., que apareció por primera vez en The Annual número 16 de The Amazing Spider-Man, el cual fue publicado en 1982. La portada de este número prometía presentar al excitante origen de la completamente nueva, diferente Capitana Marvel, lo cual era una idea interesante porque en su portada solo nos presentaban una silueta de lo que sería este personaje. En los cómics del arácnido le dieron oportunidad de debutar a muchos importantes personajes, y para Monica Rambeau esto solo sería el inicio. Como muchos otros héroes de los cómics, su poder es parte de un accidente, pero esta personalidad heroica es algo que formaba parte de Monica Rambeau desde mucho antes de obtener estos poderes, demostrándonos cómo los héroes no se hacen, nacen. Nació en una época que tanto la industria de los cómics como el entrenamiento en general no había tanta representación, y la Casa de las Ideas, como siempre, pretendía que sus héroes llegaran a todas las formas posibles. Es curioso que ahora en el MCU esté tomando estas mismas ideas que la casa editorial tuvo desde hace tiempo y les esté dando un enfoque más moderno para definitivamente cubrir todas estas áreas necesarias. Y quizá no estamos hablando de un personaje que debutara en la edad de oro de los cómics, pero aún así Monica Rambeau tiene una trayectoria interesante rodeada de grandes cambios que a pocos superhéroes les ha tocado pasar, con algunos datos que quizá aún nadie entiende de su personaje. Y en el número 7 de cosas que tenemos que mencionar está su nombre clave, y esta es una de las cosas por las que ha sido conocido este personaje, y es que desde aquel momento en que obtuvo sus superpoderes fue conocida como Capitana Marvel, pero este título lo tiene no inspirado en Carol Danvers, quien era conocida como Miss Marvel, sino que fue tomado del recién fallecido Capitán Marvel. Sí, todo esto es confuso cuando hemos tenido a tantos personajes usando el mismo nombre, y más que en otras ocasiones, esto de heredar un título ha sido parte importante de muchos otros, pero entendamos así. Carol Danvers sí conoció al Capitán Marvel y de hecho en algunas de sus historias de origen sus poderes fueron heredados de este, pero ella llegó a luchar a su lado, por lo que su nombre clave era Miss Marvel. Monica Rambeau, por el contrario, jamás conoció a Mar-Vell, pero tras su fallecimiento, Monica Rambeau fue la primera heroína quien usó este título, pero fueron los medios quien le dieron el nombre por la similitud de sus poderes que tenía con Mar-Vell. Y si de por sí esto no fuera confuso, en la tradición de Marvel hay muchos más personajes que han portado este título. Parece que después de todo a los escritores de los cómics les gusta mucho este nombre y por eso lo usaron tantas veces. De hecho, el nombre lo llegó a usar hasta un personaje de DC Comics, que por cuestiones de derechos, porque Marvel obviamente tenía registrado este nombre, le tuvieron que cambiar a su personaje y ahora todos lo conocemos como Shazam. Pero en teoría, Monica Rambeau es la primera en portar el título en femenino de Capitana Marvel. En el número 6 tenemos que mencionar su larga trayectoria, y es que Mónica siempre fue una heroína tenaz. Cuando los Avengers la convirtieron en una miembro en Avengers número 231 de 1983 fue realmente un gran logro. A pesar de ser un equipo bastante grande, Mónica es conocida por convertirse oficialmente en la primera mujer afroamericana en unirse a las filas de los Avengers. Aunque todavía era bastante nueva en la vida de los superhéroes, fue admitida por sus poderes, así como por sus habilidades y por su actitud intachable. Hay una confusión con el crédito de ser la primera mujer de color en unirse a uno de los grandes equipos de superhéroes de Marvel, porque en realidad no es la primera vez que una heroína afroamericana se unía a uno de estos super equipos de la Casa de las Ideas. Los fanáticos de los cómics saben que Ororo Monroe, más conocida como Storm, la mutante manipuladora del clima, hizo su debut en el cómic Giant Size X-Men número 1 de 1975. A lo largo de los años, Storm se abre camino en las filas y finalmente lidera el equipo de mutantes. Aunque con ciertos tecnicismos, Storm es la primera afroamericana quien es tomada en cuenta. Y es increíble que las cosas no se hayan quedado ahí y que la Casa de las Ideas siguiera buscando mucha más inclusión con todos estos personajes. Al unirse a los Avengers, Mónica continuó abriendo un camino hacia el futuro. Por eso también es impresionante que Marvel la esté tomando en cuenta ahora mismo para el universo cinematográfico de Marvel.
Para el número 5 de esta lista está como, al igual que Storm dentro de los X-Men, su participación no estaría limitada a ser una heroína más en el equipo. Mónica llegó a ser líder de los Avengers, y a pesar de que una larga lista de superhéroes a lo largo de los años han llevado este título, algunos queridos y otros no tan queridos, digamos que la lista va desde Hank Pym, Vision, Rogue, Black Widow, Luke Cage, Carol Danvers, Iron Man y hasta personajes que quizá muchos ni habían escuchado hablar como Dr. Druid, y de hecho fue el mismo Capitán América en realidad quien nomina a Monica Rambeau, entonces todavía conocida como Capitana Marvel, para el papel de líder del equipo en Avengers número 279 de 1987, a solo algunos años desde su debut, después de que la entonces líder Wasp decide renunciar. Durante su tiempo en el puesto, los Avengers junto a Rambeau luchan contra algunos villanos, pero con tan solo un año después de haber asumido el cargo, es que llega a su fin, y esto no fue porque ya no le gustara ser parte del equipo o por problemas con sus miembros. Esto fue después de que un accidente debilitante agotara sus poderes y casi la matara. El Dr. Druid asume el cargo después de que ella renuncia y pues digamos que no hace un gran trabajo. En el siguiente punto en la lista de cosas que nadie entiende de Monica Rambeau tenemos cómo rechazó una carrera en solitario, y es que hablando de lo poderosa que es, seguramente ha hecho pensar a muchos por qué no hemos escuchado tanto de su carrera en solitario. Marvel le ha dado la oportunidad a debutar en solitario a muchos de sus personajes, de hecho hay muchos héroes muy peculiares que han tenido su propio número, pero para los que no lo sepan es bastante impactante el hecho de que Monica Rambeau, que fue líder de los Avengers por un tiempo, nunca ha tenido su propia serie de cómics en solitario. Claro, tuvo un par de cómics únicos como la Capitana Marvel, uno en 1989 y otro en 1994, pero nunca su propia carrera de muchas aventuras. Ha participado más recientemente como miembro de los nuevos equipos, pero su momento de brillar ella sola en los cómics aún no ha llegado. Quizá con el empujón del universo cinematográfico de Marvel, la casa editorial comienza a considerar contarnos más de las aventuras de Monica Rambeau en los cómics, lo cual le haría justicia a este increíble personaje. Para el número 3 tenemos a su personalidad múltiple, o mejor dicho sus múltiples identidades. Los superhéroes tienden a tener muchos nombres a lo largo de los años, a veces es para disfrazar su identidad, como Hawkeye, renacido después de los eventos de la historia de House of M, que decide pasarse por Ronin, un personaje que incluso logramos ver un guiño durante la película de Avengers Endgame, pero a veces es para asumir el manto de un legado diferente, como cuando Sam Wilson dejó de ser Falcon para tomar el manto del Capitán América. Pero gracias a Monica Rambeau sabemos que hay otras alternativas para decidir cambiar de nombre. Ella ha cambiado el nombre de superheroína tantas veces que la mayoría de superhéroes de los cómics no le llegan ni a los talones en estos cambios. Ya mencionamos cómo su carrera comenzó cuando se le dio el nombre de Capitana Marvel, pero cuando apareció el hijo de Marvel y él quería continuar con el legado de su padre, pues esto lleva a que Monica Rambeau le regresara el nombre de vuelta. Por ello Rambeau decide convertirse en Fotón. Si creen que la disputa entre nombres quedó ahí, pues están muy equivocados, porque no pasaría mucho tiempo antes de que alguien más quisiera el nombre de Fotón, y aquí notamos la paciencia de Rambeau, porque en lugar de pelear por el título se cambió el nombre a Pulsar. Esto no dura mucho, quizá no le gusta mucho el nombre y lo vuelve a cambiar a Spectrum, el cual es su alias en la actualidad. Aquí se siente como que los escritores no lograban encontrar el nombre correcto para el personaje. Aún hay que ver si agarra uno de estos nombres para el universo cinematográfico de Marvel, y dado que su madre era conocida como María Fotón Rambeau, es muy probable que agarre este nombre para el MCU. Y para el número 2 tenemos que los Avengers no ha sido su único equipo. Cuando Mónica era conocida como Fotón, también formó parte del equipo de Agents of Hate, no solo como su miembro, sino como su líder, un grupo de antiterroristas algo peculiar. Junto a Mónica hay una variedad de personajes menores de Marvel, incluyendo a Tabitha Smith, que originalmente era de X-Force, la cazadora de monstruos Elsa Bloodstone, Machine Man y un novato que simplemente se hace llamar El Capitán. Es en gran medida una parodia de un cómic de Marvel y hasta el nombre del equipo es una gran parodia a los agentes de S.H.I.E.L.D. Por eso muestra un lado divertido rara vez visto en Rambeau. Aunque esta serie se ha convertido en un clásico de culto, la mayoría de sus eventos fueron reconsiderados como un sueño que la nefasta Beyond Corporation plantó en la cabeza de Mónica, y luego en el Capitán América y los Mighty Avengers del 2015, Marvel toma uno rápido y restablece Next Wave como algo totalmente real. Créanme, dejé atrás la confusión de la continuidad y disfruté de la historia de Next Wave por sí sola, porque todos estos cómics confunden demasiado. En el número 1 de cosas que nadie entiende de Monica Rambeau está su verdadera debilidad. Ella tiene grandes poderes, pero incluso la superheroína más poderosa del mundo tiene que tener alguna debilidad, y en este caso recordemos que el famoso talón de Aquiles de Superman es la kriptonita. La debilidad de Linterna Verde es enfrentarse al color amarillo, el de Thor es que le quiten su martillo, y aquí aunque Mónica podría ser muy poderosa,
poderosa, incluso ella tiene un punto débil que incluso hace que termine en un umbral de muerte. En Avengers número 294 de 1988, la esposa de Namor, Marina Smallwood, se transforma en un monstruo marino gigantesco, dejando que los Avengers la persigan. Cuando la encuentran, Mónica se convierte en un rayo de electricidad para detener a la criatura, pero estamos hablando de electricidad y agua, dos cosas que son bastante caóticas. Cuando entra en contacto con el agua, casi como un tostador en la tina, resulta mortal. Sus compañeros la encuentran casi muerta, sobrevive a esta experiencia, pero esto le hace perder levemente sus poderes y este es el evento que la hace abandonar el equipo de los Avengers por un tiempo. Por fortuna su historia no termina aquí, porque Mónica finalmente recupera sus habilidades, pero nunca pierde realmente su miedo. El agua y la electricidad ciertamente no se mezclan, especialmente cuando eres un superhéroe basado en la energía. Y bueno, estas fueron 7 cosas que nadie entiende de Mónica Rambeau. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Pietro Maximoff Quicksilver, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.